dar inicio, por favor, a la exposición del día de hoy. Le voy a dar pase a la doctora Marta Calderón, médico epidemióloga del equipo de enfermedades inmunoprevenibles, en el cual el día de hoy expondrá sobre las pautas en lo que es la vigilancia e investigación epidemiológica de viruela del mono, haciendo la continuación de lo pendiente de la primera exposición del día martes. Doctora Marta, por favor, para que dé inicio a su presentación. Buenas tardes, por favor me confirman si se copia. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a continuar la presentación que el primer día, bueno, por dificultades ajenas no se pudo, dificultades técnicas no se pudo continuar. Entonces, pasamos a los puntos que estaban pendientes en aquella oportunidad, ¿no? Nosotros brevemente habíamos hecho lo que son los objetivos de la vigilancia. Lo habíamos indicado que va a ser importante para lo que es la identificación de casos, aislar los casos para prevenir mayor la transmisión, identificar, gestionar y el seguimiento de los contactos. Es importante de que esta investigación rápidamente, si es que tiene varios pasos, nosotros habíamos conversado en la reunión anterior sobre lo que es la detección y la notificación inmediata. Se había conversado sobre las líneas de tiempo, los periodos, y también se había indicado algunas pautas para poderlo calcular la línea de tiempo. Finalmente hay una calculadora en Excel que se ha trabajado por parte del CDC, que será brindada posteriormente para que puedan hacer sus réplicas o les apoye en su investigación, cálculos de línea de tiempo, como en algún momento se ha hecho para otras inmunoprevenibles. Entonces, muy bien. Entonces, continuando con el punto número 3, que es seguimiento de casos de viruela del mono. Habíamos adelantado algunos detalles, pero estábamos comentando la vez pasada que cuando se hace la detección del caso de viruela del mono, pues siempre hay que estar atentos a su uso de mascarilla quirúrgica por parte del caso del paciente, de ser la situación de que éste no la porte, ¿no? Normalmente por la pandemia del COVID, pues se veía de que los pacientes estaban haciendo uso de las mascarillas, pero igual algunos establecimientos nos reportaban de que algunas medidas habían disminuido en cuestión de los pacientes, entonces sí es algo importante de tener en cuenta. El personal de salud hará uso del EPP recomendado, es algo que ya se viene utilizando en este contexto actual de pandemia, pero lo que se recomendaba en cada una de las capacitaciones o talleres que se han hecho, sobre todo aquí en Lima, es que se tiene que reforzar el uso de EPP, sobre todo el uso y el retiro adecuado de un EPP, y más aún en el personal designado dentro de los flujos internos para la atención de casos probables de viruela del mono. Importante va a ser priorizar la atención, sea independientemente del ingreso, si es por consultorio o por emergencia. Lo que se quiere es evitar la permanencia en salas de esperas de ser posible. Además, se debe designar un espacio, se conversaba con las direzas o siempre la recomendación ha sido de que puedan ellas evaluar, ustedes evaluar dentro de cada uno de sus establecimientos, sobre todo en las regiones que probablemente aún no tengan casos, entiendo de que ya eso se ha venido trabajando, y que puedan determinar cuál es el mejor flujo de la menor exposición, cuál va a ser el ambiente designado para dicha atención y considerar que no se podría trabajar como un tema de triaje COVID por la confidencialidad, la privacidad que debe de guardar una consulta, sabiendo pues que la presentación de lesiones es a nivel de todo el cuerpo y muchas de ellas se están detectando en las regiones, en la región genital o perianal. Entonces, lo que sí se le solicitaba
a los establecimientos que tengan en cuenta ellos, si bien el flujo COVID podría ayudarme en bastante sentido, pero de todas maneras buscar el mejor ambiente para la evaluación del caso, considerando pues de que se tiene que evaluar la presentación clínica y sobre todo ver si es que hay algún tipo de complicaciones o problemas en piel que se puedan presentar, ¿no? Se debe indagar una recomendación adicional por el desplazamiento del paciente para el retorno al domicilio. No se recomendaba el uso de transporte público, ¿no? Generalmente un transporte particular, pero de ser el caso no se puede evitar tratar de cubrir las lesiones completamente y que el paciente pues continúe utilizando su mascarilla quirúrgica. Dentro de los flujogramas, la vez pasada habíamos adelantado el flujograma que lo encontramos en la alerta 16, sino que lo estábamos desmenuzando un poco para esta exposición y que continuábamos con lo que es el caso probable, la ficha y la notificación en el notiviruela, como ya se había indicado, y es en aquellas regiones que recién comienzan a tener su primer caso o la presentación de casos en alguna población cerrada es que se hará la notificación en el CIEP y brotes. Una vez que tenga el caso probable, que obviamente se va a notificar, se va a obtener una muestra, se va a hacer el envío al laboratorio de referencia regional, se va a proceder pues con el seguimiento del caso. Si este seguimiento o si este caso en la evaluación que se va a realizar de manera exhaustiva, en la revisión física que se va a realizar al paciente, pues si este se considera que no tiene para el momento de la captación alguna complicación, pues procede a hacer un aislamiento domiciliario. Y en el caso si amerite o se detecte algún tipo de complicación, sea en la captación o en el seguimiento, pues el paciente tiene que pasar a un aislamiento o a un entorno hospitalario, ¿no? Obviamente que en este seguimiento o en esta atención, pues se tiene que ver sobre todo la coordinación de los flujos de referencia para saber a qué nivel o a qué establecimiento de mayor complejidad pues voy a derivar el caso. Entonces la coordinación con servicios o con otras direcciones dentro de mi DIRESA, Geresa o DIRIS pues es importante. El seguimiento de lo que son los casos había que tener en cuenta, si bien para el ejemplo de la línea de tiempo habíamos mencionado un promedio de 21 días, pero que eso puede variar o incluso extenderse hasta una cuarta semana y que el seguimiento lo que va a prevalecer es la desaparición de las lesiones o la caída de total de las costras con la renovación de piel. Eso hay que tener en cuenta porque se considera que a partir de ese momento el paciente pues no transmite. El seguimiento tiene que ser, la recomendación es de forma diaria. Se tiene que ver los flujos internos, los recursos humanos, pero lo básico es que el paciente también, si siente alguna necesidad de alguna comunicación o alguna consulta o alguna emergencia o urgencia, pues sepa dónde comunicarse, ¿no? Se debe de coordinar la hora y el personal encargado que va a realizar este seguimiento. Podría ser el personal de epidemiología. Generalmente se estaba haciendo las coordinaciones con la estrategia de ITS para que las personas que puedan captar el caso, en este caso el personal clínico, pues continúe ya por la cercanía, por la confianza que se pueda tener con el paciente, pueda continuar con ese monitoreo. Era una sugerencia adicional, pero va a depender obviamente de los flujos internos y las coordinaciones que puedan realizarse en cada una de sus DIRESas, Geresas o DIRIS. Este seguimiento tiene la finalidad de buscar una evolución del paciente, detectar las posibles complicaciones para las posibles referencias, como ya se había dicho, reforzar medidas de aislamiento, educación sanitaria, absolver dudas. Puede hacerse tal vez la necesidad de hacer una visita al domicilio, hay que recordar pues el uso adecuado y retiro de EPP. De ser necesario la atención de establecimiento, como ya se indicaba, pues hay que tener algunas recomendaciones para que el paciente se desplace, más aún si va a tomar un transporte público que ya fue mencionado. Y que en el caso de las referencias, pues las coordinaciones de los flujos tiene que conocerlo pues todo su personal. En el aislamiento domiciliario, el caso no debe abandonar el domicilio, es evitar el contacto cercano físico con otras personas, hay que tener en cuenta las visitas que pueda recibir, no debe de recibir visitas y mucho menos con algún familiar o algún contacto cercano que pueda tener o ser una población que pueda ser más vulnerable para esta enfermedad, como son las gestantes o niños pequeños, ¿no? Se requiere que en todo momento pueda cubrir sus lesiones, el uso de rompa, guantes, vendajes, si es que las lesiones puedan generar alguna especie de secreción.
y que obviamente tiene que evitar algún tipo de contactos, va a tener que quedarse en casa, no se indica las visitas, contactos, eventos masivos, mucho menos, y obviamente el contacto físico cercano que incluye las relaciones sexuales, los besos, los abrazos. Lo indicado o la recomendación es el uso de un baño propio en casa. De ser posible, en todo caso, pues debe de aumentarse las medidas de limpieza luego del uso del paciente o del caso en su propio domicilio. Separar utensilios del caso, las ropas, las sábanas, toallas, cubiertos, vasos, platos, hay que separarlos. Se aconseja, pues obviamente, el lavado de manos frecuentes con agua y jabón o el uso de alcohol, especialmente cuando ha tenido el propio paciente contacto directo con las lesiones y más aún el cuidador cuando se acerque a hacer algún tipo de atención. Se indica también recomendaciones adicionales que si en el caso la persona se encuentra fuera de su lugar de residencia al ser diagnosticado, pues no viaje hasta finalizar el periodo de aislamiento. Pero de ser imposible hacer esta recomendación, pues debe de tener estas precauciones para sus desplazamientos como ya han sido conversadas hace unos momentos. La limpieza y desinfección de la casa, hay que utilizar métodos de limpieza húmedo, paños, fregonas, evitar lo que es barrer o pasar la aspiradora, porque lo que puede hacer es levantar, levantar algunas lesiones o sobre todo al sacudir la cama, puedan evitar que nuevamente se traslade a lo que es el aire y la persona pueda respirarlo en el momento que yo hago el cuidado de la persona enferma, ¿no? Se recomienda que la ropa al lavado debe de ser separada. De manera principal, el uso de agua caliente, el uso de detergente. No se recomienda, no es necesario el uso de lejía. No se debe sacudir la ropa por estas partículas infecciosas. La lejía doméstica se recomienda que es muy efectiva para la desinfección de superficies, ¿no? Siempre como todo recomendación que se indicaba de la lejía, pues que la mezcla se debe preparar el mismo día de su uso. No se debe de guardar un preparado de un día para otro, ¿no? Y los objetos personales se pueden desinfectar pues con alcohol de 70, donde se incluyen los teléfonos, las llaves, teclados, computadoras, ¿no? Si es que fuera necesario. Los casos hospitalizados por complicaciones, bueno, sí hay unas recomendaciones que se deben de continuar en aquellas personas que entran a un ambiente hospitalario, por eso es que en aquellas regiones, pues yo tengo que evaluar cuáles podrían ser mis hospitales de referencia, si todos tienen la capacidad de poder atender los casos de viruela del mono, considerando pues la adecuación de los servicios. La recomendación es el uso de habitaciones individuales con baños separados. Si hay disponibilidad, el uso de habitaciones con presión negativa. Se hace mucho énfasis a lo que es la utilización del EPP, ¿no? Y este EPP que deba tener las precauciones tanto para la transmisión de contacto y aérea, ¿no? Se recomienda la bata impermeable de manga larga, guantes, protector ocular y bueno, la N95 o similar. Los procedimientos médicos o aerosoles obviamente tiene que hacerse la recomendación de una sala de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire. Los residuos que se consideran, los residuos que se generan de las atenciones hospitalarias, pues se deben de considerar como residuos biosanitarios especiales y deben de seguir aquellos protocolos de contaminación, mantenimiento y eliminación de residuos. Ayer la DIGESA dio varias recomendaciones en cuanto a ello. En cuestiones de la ropa sucia debe manejarse de acuerdo a las prácticas estándar recomendadas. Muy importante es el personal que va a hacer el retiro de la ropa de cama, como también del manejo para la limpieza de esta ropa de cama. Entonces sí es muy importante que se puedan ver los flujos, la capacitación con el personal, las recomendaciones que se puedan hacer con el área de epidemiología o de DIGESA para evitar alguna exposición adicional. El traslado se puede realizar en ambulancia convencional, previo uso del EPP del personal del transporte, y más aún si no hay una separación entre la cabina del conductor y donde llevo al paciente. Sí es importante que aquellas personas que están designadas o el área designada a atender casos de viruela del mono, pues haya un control con el seguimiento ocupacional o la coordinación con salud ocupacional o quien haga sus veces para que pueda realizar siempre el monitoreo o estar vigilante de que el personal de salud
pues no inicie algún tipo de molestias que pueda conllevar algún descarte y obviamente la atención oportuna. Si utilizo pues el EPP y todas las medidas y precauciones, no tendría ese mayor riesgo, pero siempre la recomendación es que entre a tallar salud ocupacional y siempre el monitoreo del personal de salud es lo más importante. En cuestiones de los visitantes, los casos hospitalizados hay que tener en cuenta la edad del paciente, de la persona que visita, la capacidad del visitante de poder cumplir con las recomendaciones de prevención y de control de infecciones, ¿no? Si es que fuera necesario, aún más, y sobre todo hablamos de personas menores de edad, ¿no? O la necesidad de haber algún familiar, dependiendo del manejo de cada paciente, pero lo que es la consideración es tener en cuenta la persona visitante, si es que no se decide que por ese momento es mejor no realizarlo. En cuestiones de los casos hospitalizados, si bien cada área debe determinar, o si es que es un hospital donde va a recibir camas de atención de pacientes de viruela del mono, ¿no? Va a ser algo muy diferenciado, pero sí se considera que durante la hospitalización de algún paciente ha podido dar una exposición o tal vez en una hospitalización se genere lesiones sospechosas que nadie pudo evitar, pues lo que se recomienda es que se haga igual el monitoreo por 21 días luego de la exposición de aquellas personas que se considere que hayan estado expuestas a este paciente que tal vez en algún momento no se identificó o no vino por ese motivo, ¿no? Inicio de otros síntomas sin lesiones es el monitoreo que se va a realizar y obviamente se pide el aislamiento y seguimiento por 5 días. Si se da el inicio de lesiones, se tiene que obviamente aislar a este nuevo paciente o la persona nueva que ha estado expuesta hasta su evaluación o hasta su descarte. Hay que considerar que cuando inicia un síntoma, la persona, y ahora lo vamos a ver en el tema de los seguimientos de contacto, y no debuta con lesiones, siempre es importante esperar máximo 5 días, porque lo que se describe es que en el caso de viruela del mono, con un plazo máximo de 5 días debería desarrollar lesiones si es que así es la presentación clínica que se está dando en ese paciente que se está monitoreando. Si bien no ha habido casos de viruela del mono transmitido por transfusión de sangre, trasplantes de órganos, implantación, trasplante, infusión, transferencia de células humanas, etcétera, como precaución, las normas internacionales indican que los pacientes no deben de donar sangre, células, tejidos, leche materna o semen mientras se les controla para detectar los síntomas, ¿no? Como una precaución. Todo ello de lo que se ha estado mencionando obviamente requiere la preparación de los servicios de salud, el repaso de los flujos internos que deben de realizar y que obviamente con la participación de las direcciones respectivas, que puede ser servicios, salud de las personas, la Dirección de Salud Ambiental, pues identificar la mejor forma de preparar estos servicios de salud. Se debe identificar, ya se mencionaba, los flujos dentro del establecimiento, siempre se busca la menor exposición, capacitación al personal de salud, disponer de una ficha de investigación clínica epidemiológica accesible y en físico las 24 horas del día para que se pueda notificar de forma oportuna. Siempre ver la verificación del stock de EPP, coordinar con los laboratorios referenciales para ver los mejores flujos y siempre obviamente con el control de calidad de las fichas epidemiológicas por parte pues de las oficinas o jefaturas de epidemiología. Verificar flujos de limpieza y desinfección de ambiente por todo lo que hemos comenzado, sí es importante pues revisarlos a las regiones que probablemente aún están en preparación o reforzarlos dependiendo de las recomendaciones que se están brindando. Censo y seguimientos de contactos, hay que considerar pues que el censo de contactos es una medida clave de salud pública para controlar la protección de patógenos de enfermedades infecciosas, permite la interrupción de la transmisión y también identificar sobre todo a las personas con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. En un censo de contacto lo que yo voy a identificar es si es que dentro de los contactos se están identificando pacientes con inmunosupresión, gestantes, niños menores, ¿no? Que requieren con mucho más razón el monitoreo. Por eso es importante pues tratar de la sensibilización del caso para que pueda brindar aquellos contactos directos de la mejor manera posible.
está siendo difícil a algunas personas de brindar los contactos directos, pero siempre al menos hay que tratar de buscar aquellas personas que podrían estar en mayor riesgo para una enfermedad grave. El contacto directo, bueno, la alerta 16 ya venía presentando qué vamos a considerar, a quién vamos a considerar como contacto directo, y pues es aquella persona expuesta durante el periodo de transmisibilidad, el caso probable o ya confirmado, y que se pueda dar a través del contacto de piel, mucosas, lesiones, fluidos corporales, a materiales contaminados, que incluye ropa de cama, vendajes sucios, que genere resuspensión de exudados secos, y no uso de protección respiratoria ocular o uso inadecuado del EPP durante la atención o realización de cualquier procedimiento. Si se reúne esos criterios, yo identifico que se trata de un contacto directo y debería de ingresar al censo de contactos que habitualmente ya nosotros hemos realizado por otras enfermedades inmunoprevenibles. La identificación o este censo de contactos me va a permitir, obviamente, si se desarrollaran más casos, identificar las cadenas de transmisión, pero obviamente las actividades que se realizan en el entorno, lo que se quiere es que esto no se produzca, ¿no? Contactos directos puedo tener en el entorno social, sobre todo en el hogar, personal, bueno, de salud, si es que no ha habido un un uso adecuado del EPP, y bueno, otros ambientes u otros entornos como los laborales que podrían originar, ¿no? La intención, pues, de que los casos que se puedan presentar y que puedan estos casos secundarios generar más casos, obviamente lo que se quiere que a través de este censo de contacto y del monitoreo, pues, tomar aquellas medidas de control para poder interrumpir la cadena de transmisión. Una vez identificados los contactos directos, pues de la misma manera como se ha realizado con el caso, pues la recomendación es hacer la comunicación, que puede ser visitas diarias, virtuales, telefónicas, pero más aún con mayor énfasis en aquellos grupos de riesgo ya mencionados. Se debe orientar a todos los contactos directos sobre signos y síntomas de viruela del mono. Se debe autocontrolar la temperatura por lo menos una vez al día o 2 veces. De ser asintomático, no se recomienda la cuarentena, al menos no se ha considerado, pero sí reducir lo que se indica aquellas interacciones sociales. Si yo soy un contacto directo de un caso de viruela del mono, pues no voy a ir a una fiesta, menos a un evento masivo. Debo de evitar algún tipo de contacto directo, que incluido el sexual. Debo de tener una práctica rigurosa de higiene de manos, etiqueta respiratoria, sobre todo si inicio algún síntoma respiratorio. El seguimiento del contacto directo por 21 días, contado desde el último día de exposición con el caso de viruela del mono. Por eso es que dentro de el primer contacto con el caso, se trata de identificar los contactos directos y que sepan de que deben de ya no tener una nueva exposición, porque cada nueva exposición es volver a cero el recuento de 21 días. Si el contacto presenta fiebre o otro síntoma, obviamente se debe realizar el autoaislamiento domiciliario inmediato, se debe informar a las autoridades sanitarias, por eso es la comunicación, o al menos que ellos sepan dónde comunicarse. De tratarse viruela del mono, el caso debe desarrollar lesiones en los siguientes 5 días, en el caso de que no, probablemente pueda ser algún otro tipo de evento, ¿no? Si el contacto reúne, obviamente en el seguimiento, aquellos criterios de definición de caso probable, el caso obviamente ingresa a la notificación, se debe de completar todos los pasos ya descritos, los flujos establecidos, se obtendrá la muestra y obviamente se espera hasta el descarte, ¿no? La evaluación médica, investigación, obtención de muestras, si se realiza en el domicilio, y se tiene que tomar obviamente las recomendaciones de visita, o si este caso tiene que ir a un establecimiento para este descarte, en este caso los contactos directos, pues todas las recomendaciones del desplazamiento ya mencionadas. Entonces, el caso probable que está identificado, que en algún momento se va a confirmar, pues va a dar el seguimiento del caso, va a hacer un censo seguimientos de contactos directos, los cuales van a ser por 21 días. Si en el caso desarrolla algún cuadro clínico que me produzca alguna sospecha o que ya debo de considerarlo, ¿no? Caso probable o en espera de 5 días, si en el caso no ha presentado las lesiones, pues debe de ingresar a todo este descarte.
Si no presentó cuadro clínico, pues es descartado. Si es que sí presenta este cuadro clínico, da la obtención de muestras de laboratorio. Si es positivo de viruela del mono, caso confirmado. Y si es en negativo, obviamente, caso descartado, considerando siempre algún diagnóstico diferencial, sobre todo de infecciones de transmisión sexual. Hablábamos hace un par de días de las coinfecciones que se pueden presentar en los casos de viruela del mono y que eso, si es que el caso reúne los criterios, a pesar que tenga una coinfección de ITS, igual debe de procederse a hacer el descarte y el envío de la muestra al laboratorio referencial. Y finalmente, pues de todo lo que hemos hablado, sabemos que no todo está involucrado en epidemiología. Se tiene que hacer las coordinaciones con las diferentes direcciones de las direzas, jerezas y diris para poder pues actuar de manera conjunta. Servicios vendrá su parte, DIGESA verá su parte, laboratorio verá su parte, salud ocupacional, el equipo encargado de ver el lavado de manos, el uso adecuado de PP, pero adicionalmente las coordinaciones que yo voy a realizar dentro de mi jurisdicción, de mi direza, ¿no? Mi jurisdicción de salud, pues también hay que articular algunas actividades con los gobiernos locales, ¿no? Algunas coordinaciones, como se ha hecho en Lima con las organizaciones LGTBQ+, para la difusión de información y la comunicación de la importancia, sobre todo por en este grupo que está siendo, por lo que estamos presentando, afectado. Pero eso no involucra que sea pues el único grupo, igual la difusión tiene que ser permanente a todos los grupos, considerando que la principal forma de transmisión pues es el contacto directo, e incluido dentro del contacto directo pues son las relaciones sexuales. Importante incluir algunas coordinaciones adicionales con otros ministerios, sobre todo por posibles intervenciones en instituciones educativas, por otorgar los descansos médicos respectivos. Bueno, siempre hay coordinaciones regionales que se pueden realizar y que pues muchas veces epidemiología, que comanda siempre las intervenciones de brotes, pues lleva la batuta y lleva el compromiso de estas coordinaciones con las demás direcciones de su direza, jereza o DIS. Bueno, por mi parte es lo que yo tenía para presentarles el día de hoy. Lo que sí voy a compartir solamente para que se vea unos cuantos minutos más sobre lo que es la calculadora. Esperemos que... La calculadora, si se está viendo en la pantalla, es más o menos lo mismo que se venía trabajando en algún momento con sarampión. Tiene el mismo objetivo de facilitar o ayudar en lo que es el cálculo de la línea de tiempo y que les puede servir obviamente para sus informes o incluso para las capacitaciones o incluso para sus actividades que deben de hacer, sus salas situacionales, etcétera. Entonces, la calculadora lo que tiene el objetivo es que la línea de tiempos, como se comentaba, pues es a través, el día cero va a ser la fecha de inicio del exantema, y lo que la calculadora permite, si no tengo inconvenientes aquí, es colocar la fecha inmediatamente. Hoy día, por ejemplo, estamos 25 de agosto. Y automáticamente lo que va a hacer esto, los michis, es por el tema del ancho del Excel, es poder calcular de forma inmediata aquellos periodos que yo necesito para evaluar, para investigar, para repasar, si es que se me olvidó un poco mi línea, pues tenerlo a la mano, ¿no? La fecha de inicio de ese tema, como se marcó y se marca acá, es el 25 de agosto, ¿no? Y lo que es el periodo probable de transmisibilidad, lo que se está trabajando a través del CDC es considerar 4 días antes del inicio del exantema hasta, en promedio, por un tema de ejercicio, 21 días después del inicio del exantema. Pero que obviamente esto es variable porque lo que se tiene que esperar y lo que es mandatorio es la caída de costras con la renovación total de piel. Por un tema de ejercicio hemos considerado como promedio 21 días. Y en cuestiones del periodo de exposición se considera 5 días, restarle a la fecha de inicio de exantema
un periodo de incubación mínimo, que son 5 días, y un periodo de incubación máximo, que es 21 días, que es toda la parte rosada sombreada. O sea, iría del 4 de agosto al 20 de agosto. De lo que ya mencionamos de transmisibilidad, iría del 21 de agosto al 15 de septiembre. Y el periodo probable de aparición de casos secundarios se considera desde el primer día de transmisibilidad, que es lo que está captando para este ejercicio. El primer día de transmisibilidad, 5 días, un periodo de incubación mínima, 5 días, se iniciaría el día de acá, que es el 26 de agosto, y un periodo de incubación máxima a partir, o sea, 21 días, a partir del último día de transmisión. Para el ejemplo, los 21 días. Por eso sale el 7 de octubre. Igualmente, esto se ha presentado en la capacitación que se realizó hace 2 días y que, bueno, el doctor Uchuya y el equipo socializará el link de YouTube para que lo puedan tener en cuenta y en consideración y poder hacer los ejercicios de forma local y comparar y ver las fechas que me está brindando a través de la fecha de inicio de Exantema, ¿no? Lo que acá se ha querido un poquito es mostrar la calculadora que se va a hacer difusión, pero obviamente hay que tener muy en cuenta cómo la calculadora de periodos de exposición, ¿no? Los diferentes periodos de la línea, y que les pueda ayudar en sus capacitaciones y desarrollarlo probablemente en papelógrafos, en pizarras, pero de manera resumida y por horas del tiempo obviamente se ha presentado en mayor detalle lo que sí se dio el día hace 2 días. Muy bien, entonces esto quedaría por mi parte. Muchas gracias por su atención. Dejaría el micro a la licenciada Irene Blancas. Muchas gracias, doctora Marta, por su presentación el día de hoy.